Es uno en que profundamente tiene peso mientras pensamos en nuestra generación, la forma que muchos piensan y hacen lo que ven correctamente en sus ojos porque no quieren doblar la rodilla a Cristo, pero aquellos lo que hacen y doblan la rodilla todavía necesitan tu palabra, necesitan tu ley, tu verdad para poder continuar enseñando lo que significa, Señor, poder cumplir la gran comisión y lo que significa el poder cumplir el llamado, el mandato de poder multiplicarnos, ser fecundos, para nosotros poder, con aquellos que vienen después de nosotros, podamos tener dominio sobre esta tierra. Señor, pedimos que tú nos des entendimiento de tu palabra en este día para buscar nuestros corazones, ver nuestras motivaciones, ver nuestros deseos, Señor, y poder ver tus planes y propósitos para glorificar a Cristo por medio de lo que es el matrimonio y la multiplicación. Pedimos esta cosa en el nombre de Cristo. Amén. Hay tres cosas que duran para siempre: Dios, la palabra de Dios y las almas de los hombres y mujeres. Tal vez usted ha escuchado esa declaración otras veces, tal vez algo familiar a eso, pero para mí estas palabras cayeron sobre mí como algo muy pesado en diciembre de 1999. Estaba en una conferencia para diferentes estudiantes de universidad para aprender una sesión más sobre este verano de la oportunidad de ministerio. En ese tiempo en mi vida sentí el ministerio, al llamado ministerial, la cual vino como resultado de la Gran Comisión. Así que fue esa reunión y motivado para servir al Señor. Y cuando el líder dio estas tres cosas que decían que iban a permanecer para siempre, yo estaba listo para ir a cualquier lugar donde me dijera que fuera. Y aunque fue un proyecto misional ese el verano, fui después a dos más, después de la universidad, hice un discipulado, un programa, una iglesia local en Tennessee, antes de ir al seminario en los próximos 9 años. Entonces, después de eso, comencé a ser pastor en Indiana. Y a través de todo el tiempo pude estar motivado bajo la idea de que solamente tres cosas solamente importan eternalmente: Dios, su palabra y las almas de hombres y mujeres. Muchas formas, hay mucha verdad en esta perspectiva eternal, pero también hay un error importante de limitar las cosas solamente a las almas de los hombres. Termina siendo accidentalmente negando la creación de Dios. No intencionalmente va a negar la resurrección del cuerpo y el aspecto físico de la nueva creación, para nombrar algunos. Adicionalmente, también quiebra o rompe la gran comisión del mandato cultural, el llamado de ser fecundos, de multiplicarnos. Mirando hacia atrás en mi propia vida y mi propio la forma que aprendí, tuve que conectar de nuevo a estos conceptos, estas verdades bíblicas. No creo que yo estoy solo. Yo creo que sí, que hay muchas motivaciones que hay para las misiones que vienen como cortar la salvación sobre la creación. Y diferentes llamados misioneros han sido amplificados por lo que yo llamaría, es una escatología de pequeño pollo, diríamos. En otras palabras, termina todo mañana y lo único que importa es meter almas en el cielo. Y eso suena de mucha piedad, pero el salvar muchas almas, entender que una de las formas que Dios quiere que esto pueda ser multiplicado en la tierra, viene como resultado de matrimonios que pueden mostrar el amor de Cristo, y hijos que pueden crecer en hogares que han sido dedicados a Cristo. Por eso, hoy ese es el reto para nosotros. Mientras las misiones mundiales siguen creciendo en los Estados Unidos, en América, para todos lugares del mundo, lo que sería los porcentajes de nacimiento han caído, lo que es la soltería ha incrementado, las familias han sido fracturadas y el interés de ser casado en la juventud y tener muchos hijos para nuestra generación en nuestro país se ha caído. Es más, algunas universidades prácticamente están a punto de poder cerrar en los próximos días porque ya no están las registraciones en los niveles que estaban. En 2007, los números de los niños estadounidenses y las universidades están sintiendo los efectos. Y esto es sencillamente una ilustración de un problema que está causando como una plaga a nuestra nación y sus iglesias. Y este es un problema. No tenemos suficientes bebés. Así que, como escucho los niños en esta iglesia, sé que muchos de ustedes tienen intereses en batallar ese frente, pero para muchos de nosotros no es lo normal. Es como decir que el llamado a ser casado, de multiplicarnos y ser fecundos en nuestra generación, han sido tratados como opcional. Y entre medio de diferentes motivaciones para servir al Señor, lo espiritual ha reemplazado lo natural.
Decirlo de una forma diferente, la Gran Comisión ha llevado a muchos a las misiones. Muchas generaciones en el hogar han perdido, están sufriendo. Eso significa que en el tiempo que la habilidad de poder de ir a las naciones también va a disminuir. Así que en esta tarde quisiera tratar de llenar, de reemplazar. Escuchar la Gran Comisión necesita matrimonios fuertes y familias grandes. Para poner una forma más sencilla, quiero hablar de una omisión moderna que vemos en la Gran Comisión. Principalmente es la necesidad de hombres y mujeres que puedan tomar dominio de la tierra por medio de ser casados y tener hijos. Y quiero hacer eso en 4 pasos. Primero, quiero ilustrar el problema de diferentes formas para que tengamos un entendimiento de que hay un problema y cuál es el problema. En segundo, quiero demostrarles del libro de Jueces que esto es un problema que ha pasado anteriormente y es uno la cual Dios está más que capaz de hablar o apuntar si pudiéramos tomarlo. Hemos tratado de evitar las soluciones falsas que tenemos en el día de hoy, que también vienen el día de mañana. En el libro de Jueces también vamos a encontrar que hay un problema de matrimonio grandísimo y vamos a ver 2 soluciones que son incorrectas. En nuestro día también tenemos soluciones que no son correctas, entonces nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que ser sabios de cómo vamos a construir una cultura de matrimonio con hijos también. Y ahí es donde el libro de Ruth nos va a dar el próximo paso. Vamos a ver cómo es que un compromiso sencillo al matrimonio a los niños tiene el potencial de cambiar el mundo, pero solamente si nosotros vamos detrás de la Gran Comisión sin omitir el llamado de ser fructíferos y multiplicarnos. Así que eso es lo que quiero dar. Ahora comienza con el ABC, que están matando, como quien dice, esta idea de la multiplicación, ¿verdad? Hablando de Samuel Taylor Coleridge y otros escritores que hablan de esto de la reprocreación. Esto viene y mientras nuestro mundo moderno está perdiendo su habilidad de reproducirse, usted puede buscar eso, el mundo está perdiendo su población de abejas, también el mundo está perdiendo su compromiso de tener hijos. Y mientras hay diferentes causas, ¿verdad? El aspecto el aspecto ingenial de poder cambiar o hacer la población más pequeña. Primero vemos el aspecto de lo que es el aborto. A para aborto. Desde 1963, más de 63 millones de niños han sido sacrificados a los dioses del aborto en nuestro país. De una forma muy horrible, ¿verdad? Hay una motivación que sigue promulgando, este tipo de movimiento, la cual pone el individual al principio y hace lo que quiere hacer. Estas son las mentiras del feminismo, esa idea de que tenemos el control para controlar nuestro destino con si tienes un hijo o sin tenerlo. Y estas mentiras también están conectadas con la inmoralidad sexual y una necesidad de la concepción después de esto. Así que también vemos como una condición muy triste de nuestro mundo, donde los niños están siendo tratados como accesorios opcionales, unas comodidades para poder considerar, maldiciones para rechazar. Por lo tanto, si la Gran Comisión va a tener su efecto total, el final de lo que es el aborto tiene que ser algo primario, un objetivo central. Mas, sin embargo, para poder alcanzar y poder abolir es tener una visión de la vida, donde los niños puedan ser vistos como lo bueno y buscar lo natural como fruto del matrimonio. Lo que significa que el sexo y la procreación no pueden ser separados. Este es el aspecto segundo. B es de lo que es la píldora para controlar, ¿verdad?, el embarazo. Y cuando esto primero había salido en la historia humana, el aspecto del tener sexo fue desconectado del fruto del acto. Vemos en la palabra que hay un patrón. El hombre conoce a su esposa, ella concibe y ella tiene un hijo. Este es la forma natural del matrimonio. Ahora no tengo que entrar en aspectos específicos, pero usted tiene que saber que algo artificial fue introducido en el ambiente en 1960. Eso fue una píldora que cambió la forma que las mujeres pensaban sobre el sexo, cambió la forma que los hombres pensaban de las mujeres. Y en el 1936 hay un libro que fue escrito por Wilhelm Reich que se llamaba La Revolución Sexual, pero esa visión de sexo sin consecuencias no hubiera pasado sin la píldora.
La píldora abrió esta caja a un sexo sin fruto, el aborto y lo que es el matrimonio homosexual. Así que vemos entonces el aspecto de lo que es el sexo sin fruto, lo reconstruyó en la imagen del individuo. Ya el matrimonio no era de dos ser uno en una carne, en el aspecto único de la carne de una familia que llega a ser, sino la civilización, la civilización después de la píldora se convierte en dos individuos que están buscando sus propios placeres. Y cuando la pasión, cuando se acaba, también entonces el matrimonio se acaba. De la misma forma, sin los niños siendo la meta del matrimonio, abre la puerta totalmente a lo que es matrimonio homosexual. Porque si el matrimonio no es definido por niños en su aspecto natural, entonces cualquier dos personas que se enamoran pueden tener una relación romántica. Y adelantamos 6 décadas y tenemos pares de hombres homosexuales que están comprando niños en este compartir, ¿verdad? Donde se venden los niños. Este fenómeno no pudiera ser concebido en la mente de los hombres sin la píldora. Entonces, culturalmente hablando, la píldora cambió la naturaleza del matrimonio y cambió la forma que los hombres y las mujeres pensaron sobre el uno y el otro. Así que es de competir en carreras, compitiendo carreras. Para aquellos que tienen la historia del feminismo, sabe que eso viene en diferentes olas. Estaba la primera ola que vino en los 1900, tenía las mujeres que estaban votando con los hombres. La segunda ola que vino en los 1960, que llevó a las mujeres compitiendo con los hombres por trabajos. La tercera ola vino en 1990, que llevó a las mujeres para acusar a los hombres de que eran egocentristas. Esta última década donde los hombres están tratando de mostrar que ellos tratan de ser mujeres. Esa descripción es un poco reductiva, pero ilustra la división moderna entre los hombres y las mujeres. Así que Dios creó al hombre en su imagen, hombre y mujer, con la meta de poder subyugar el mundo y que fueran se pudieran multiplicar y ser fructíferos. Pero los números del día de hoy, desde 1960, nos dicen otra historia. El hombre y la mujer no son contentos, no son saludables juntos en el día de hoy y no lo han sido por mucho tiempo, porque la píldora cuando llega da la habilidad de entonces controlar el aspecto de tener hijos por carreras. Han hecho este intercambio. No todas las mujeres que entran se convierten en alguien que es pro aborto. No toda persona, no toda vocación es en contra de los niños, es destructivo a lo que es el hogar. Pero pensando en una imagen grande, el mundo de la mujer y el trabajo es totalmente diferente hoy. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Y cómo llegamos a este lugar? No se puede negar que si las familias, los tamaños de las familias han cambiado, si las universidades tienen más mujeres que hombres asistiendo, si las mujeres ahora tienen más números en las diferentes escuelas de leyes, en diferentes ocupaciones, el mundo está cambiando. Entonces, así como Helen Alders había observado en un escrito del New York Times cómo las mujeres han destruido el oeste, la razón es que de 1960 hasta el día de hoy, una migración de madres potenciales se han ido del hogar hacia el mundo del trabajo como profesionales. Eso ha sido una demográfica femenina que ha cambiado lo que es el trabajo. Al mismo tiempo, motivando a las mujeres para que puedan estar fuera del hogar. Y específicamente esto lo ha hecho reconstruyendo los deseos de cada hombre y cada mujer en nuestra generación. Y vemos entonces que cada uno de nosotros entendemos y hemos sentido esto. Este es el cuarto punto de deseo. Si el aborto, lo que es la píldora y las carreras compitiendo son las condiciones que se están haciendo para la gran comisión, entonces la fuerza animadora es el deseo no natural de obviar los niños. Piensa esto por un momento. ¿Cuántas personas en el día de hoy ni siquiera pierden la prioridad de no tener hijos? Porque ellos han sido enseñados, endoctrinados para tener carreras, viajar, libertad, más que sus hijos. Pues de las películas al mercadeo, los niños no están en la foto. La imaginación social es un mundo sin niños donde la paz personal y abundancia personal se ve algo que tienes solo, no hay estrés, no hay ansiedad de tener que criar un montón de niños. Muchos años atrás esto me impactó la idea de una idea, ¿verdad? Donde no hay niños. Y pisé un elevador en un hotel. En la pared del elevador había una foto de un hombre, de una mujer y un perro. Y lo que me impactó fue cómo esta promoción mostraba a este grupo de lo que fuese como una familia.
llegué entonces a entender de que los suites, las localidades, está hablando de los papás que tienen perros y las mamás que tienen perros y nada en contra de los animales. Pero teniendo su perrito no define ser padre o madre. En vez, sencillamente es otro síntoma de cómo es que el mercadeo ha ignorado a los niños. Y como McDonald's creaba su conocimiento, su nombre, que tenía obviamente columnios, hoy en día McDonald's sencillamente hace Happy Meals que está configurada para los adultos, porque muchos adultos no están teniendo niños. Pero note que esto ha sido un fenómeno que ha sido creado. Esto no es natural. Ha sido vendido por aquellos que manipulan para motivarte que tú puedas promoverte a ti mismo para poder empujar los diferentes clics para que tú puedas hacer lo que quieres que hacer sin tener hijos. Esto ha sido avanzado por diferentes reporteros que van escribiendo en contra del matrimonio para justificar su propia soltería. Esta promoción en vivo de estas personas que están influenciando, que muestran los deseos que niegan la naturaleza en el día de hoy, mientras convencen a las personas, adultos y jóvenes, que ser soltero es mejor y casarse debe despedir, o no solamente negando a aquellos que quieren tener hijos, hacen que los niños sean un accesorio o algo para buscar más tarde. En nuestra cultura, todo esto resulta en matrimonios que han sido retrasados, en no querer tener hijos, familias más pequeñas. Pero, ¿qué da la iglesia? ¿Ha sido mejor con las personas de fe? Bueno, claro que sí. Hay esfuerzos que van contra este movimiento para tener hijos. Y en este cuarto, en esta iglesia, hay personas obviamente que van en contra, y también incluyendo Graham Gunden. Es su atento, ¿verdad?, de motivar que las personas solteras se puedan unir. Es un trabajo del Señor. Yo diría solamente un Graham Gunden, y la iglesia necesita miles de estos. Así que lleve esto a su iglesia también, y para que la iglesia pueda promover eventos más para personas solteras que se conozcan. Todavía vivimos en un mundo que ha sido configurado grandemente por la bendición de personas que, como que dicen, no tienen hijos. Vemos entonces que hay cristianos que están argumentando que el ser soltero y que ser cristiano es lo mismo. Sería cruel decir que los solteros se casen, y que es legalista decirle a las personas casadas, ¿verdad?, que tengan hijos porque tienen edad. Pero si cada aspecto de nuestra cultura es de que seamos enseñados a evitar los niños y retrasar el matrimonio, si los cristianos están invitando a los jóvenes, ¿verdad?, que olviden el matrimonio para ir a hacer misiones, si otros cristianos están advirtiendo a hombres y mujeres de que no hagan un ídolo del matrimonio y los hijos, entonces tenemos un problema. Y si no es un problema, entonces es un problema que sus hijos van a enfrentar. Entonces en el futuro y también en el ahora. Así que para poder llevar a cabo la gran comisión, no solamente debemos llevar misioneros al trabajo, pero también ayudar a la próxima generación para que se case y tenga hijos. Porque el aspecto alternativo, si no vamos a retar y motivar a nuestros hijos de que sean fructíferos y se multipliquen, vamos entonces a ser motivados para ser fructíferos en la forma que nosotros queremos. Y como el libro de los jueces dice, ellos van a hacer cada uno hacia lo que bien le parecía. Si somos honestos, algunos de los versos de la palabra son más relevantes y más correctos para describir nuestro día de lo que vemos en Jueces 21, 25. Hoy en día vivimos en un momento como los jueces, donde las tribus que están compitiendo están tratando de controlarnos, estas tribus que están compitiendo para tener control de nuestros corazones. Pero si tomamos el tiempo para comparar a jueces a nosotros, los aspectos, las similitudes son grandes en muchos aspectos. Eso debe de tratar de quitarnos el gozo, porque eso significa vivir en las ruinas de lo que es el cristianismo, mientras más y más personas están negando al Señor, su ley y la bondad de sus formas, de sus pasos. Y por eso nos llama la idea de casarnos y tener hijos. Pero si podemos estar de acuerdo que hay una crisis cultural con lo que tiene que ver con la familia y el matrimonio, y podemos ver cómo es que esto impacta a los cristianos y a aquellos que vienen a la fe, nosotros tenemos entonces encontrar esperanza, ayuda de la palabra de Dios para arrepentirnos, dar vuelta y tornarnos a Cristo y su forma que nos llama a ser. Como yo lo veo en diferentes lugares en la palabra de Dios, donde está hablando nuestra cultura y sus deseos carnales, que los últimos 5 capítulos de
de Ruth, porque en estos capítulos vamos a ver cómo es que el pueblo de Dios siempre ha estado en una posición similar anteriormente y Dios exactamente sabe lo que se tiene que hacer. Vamos a ver entonces 17 al 21. Vamos a comenzar. Si usted ha leído el libro de Jueces, usted entiende de que hay secciones generales en este libro, del 1 al 16. Está contando una serie de jueces que vienen a ayudar a Israel y a salvar de sus vecinos opresores. En diferentes capítulos hay un ciclo vicioso donde las personas pecan, Dios manda a las naciones para juzgarlo, y entonces mientras las personas claman a Dios por misericordia, Dios entonces eleva o mueve un juez que pueda libertarlos. Jueces del 1 al 16, y esa es la parte más familiar de este libro. Entonces llegamos a los últimos 5 capítulos y las cosas, bueno, se ponen un poco raras. Jueces del 17 al 21, tenemos la historia de Israel, del caos sexual de Israel. Estos 5 capítulos vemos 5 historias conectadas que muestran, ¿verdad?, una línea de dominos que se caen, y al final donde vemos que el pueblo de Dios claman porque una tribu no tiene mujeres para sus hijos. Así que vemos que esta es la crisis que termina el libro de Jueces. Es una crisis de matrimonios y una que está amenazando para totalmente sacar la tribu de Benjamín. Así que es importante volver y ver la historia de Israel para ver cómo esta crisis llegó, para que nosotros podamos cambiar la página a Ruth y ver cómo Dios resolvió este problema de matrimonio durante los tiempos de los jueces. Así que para familiarizarnos con este tiempo, vamos entonces a trazar el tiempo que vamos a hacer del 17 al 21, y así nos va a introducir a la situación que no es como nuestro día de hoy. Jueces 17. Vemos en la corrupción moral de una familia, en la falsa adoración que ellos crean. Versículo 1 y 2 de capítulo 17. Había un hombre de Efraín, que su nombre era Mica. Y él le decía a su mamá: de las 1100 piezas que se tomaron de ti, que hablaste en mis oídos, que la plata está conmigo. Y la mamá dice: bendecido sea mi hijo por el Señor. Si usted tiene que leer esos versículos para poder entender el caos que está pasando, usted entonces no está solo. Si un padre, esta madre expresa ese tipo de empatía tóxica en contra o con su hijo. Bajo la ley de Deuteronomio 21, un hijo rebelde merece ser presentado a las puertas de la ciudad para que puedan apedrearlo. Es fácil decir de que un hijo que le robó a su mamá es rebelde, merece la muerte. Mas, sin embargo, sin ninguna palabra de arrepentimiento, sin ningún sacrificio por pecado, todo es perdonado. Esta mujer bendice a su hijo desobediente, y este es la primer señal de problemas. El resto del capítulo nos muestra que las cosas se ponen peor. Primero, la mujer toma esta plata recobrada y se la dedica al Señor para hacer un ídolo. Versículo 5. El hijo, que obviamente ya tiene suficiente edad para tener su propio hijo, y hace sus propios doces para su hijo que pueda ponerse en esta imagen que ha hecho. En estos primeros 5 versos somos introducidos a un número de violaciones de la ley de Dios. Y por eso es que el versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Note que la adoración falsa es lo que lleva a esta declaración, y continúa diciendo lo siguiente. Versículo 7. Y somos introducidos a otro joven de la tribu de Leví. Y este joven también está quebrando la ley. Y él, como un levita, está buscando la posición de lo que es sacerdote. Solamente los hijos de Aarón pudieran ser sacerdotes, no los levitas. Entonces, es correcto que este levita desobediente se convierte en un sacerdote de un hijo desobediente. Versículo 13 dice: yo sé que el Señor me va a prosperar porque tengo un levita por sacerdote. Así es como la segunda parte de Jueces continúa, y solamente se pone peor. Vemos entonces en capítulo 18 de Jueces la corrupción de la vida de la familia de Micah. Vemos que eso se expande con la tribu de Dan.
para ser un poquito geográfico, a Dan se le dio una tierra en el aspecto sur-oeste de Israel. A causa de los filisteos en esa área, no se quedaron ahí. Al contrario, ellos se mudaron hacia el norte para buscar un nuevo lugar para vivir y por medio del camino llegan entonces a la casa de donde vemos el versículo 17 de que tiene esa imagen que habían hecho. Mientras tanto, el sacerdote está parado al lado de las puertas donde hay hombres 600 hombres con armas preparados para pelear. Hablando del sacerdote, este levita era pobre porque él falló en proteger su casa y todo lo que se le había dado por su señor. También vemos entonces que él fue motivado por sus propios intereses en la oportunidad de poder crecer en su posición, como vemos versículo 19, y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Note cómo es que la corrupción de un hombre y la casa de un hombre ahora se está siendo transferida a una tribu por este falso sacerdote. El capítulo termina con esta palabra, versículo 30 y 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Todo el tiempo que estaba en la casa de Dios estuvo en Silo. A este punto usted debe pensar, bueno, sí, vio la falsa adoración, pero ¿qué tiene que ver con el caos sexual? Buena pregunta. Voy a hacer dos observaciones. Número uno, si Micaías, su papá hubiera sido y hubiera estado en su casa para disciplinar a su hijo, todo este evento hubiera parado desde el principio. Se supone que hubiera, pero no estaba ahí. No sabemos por qué, pero sí podemos ver que la ausencia del padre aseguró la corrupción de su familia. Segundo, no deberíamos perder la conexión entre la falsa adoración y la vida falsa. La Biblia nos dice de que el adulterio espiritual, la inmoralidad sexual van juntas, como estamos a punto de ver, versículo 19. Jueces 19, vemos la introducción de otro levita. Irónicamente, este levita también está viviendo en Efraín y él va a viajar a Belén. Y hay similitudes con el primero de que él continúa la historia de un desorden sexual. Y esto es evidentemente visto cuando vemos que este levita toma una concubina para sí mismo. La palabra concubina tiene la idea de una mujer de segunda clase. Y eso entonces trae la pregunta si él tiene otras esposas. Y si aún no las tiene, ¿por qué está tratando a esta esposa de tal forma? Claramente hay un problema aquí. Y a menos que estemos pensando que ha sido contenido, ¿verdad?, en la poligamia, entendemos que este hombre está quebrando el pacto. Jueces 19:2 dice que cuando le fue infiel, él se fue de él a casa de su padre. Versículo 3 continúa diciendo, y muestra que el esposo está viendo detrás de ella, buscando y hablándole correctamente para que ella pueda regresar. Y aún, en vez de ver algún tipo de reconciliación, versículo 4 al 9 solamente da la lucha que tiene este hombre con el padre de la concubina. Y esto va por 5 días. Antes de que él se va en el 6º día, o más tarde en el día, este levita se lleva a su concubina de Belén, va entonces a esta área de Benjamín. Y aquí la situación se pone aterrorizante. Es una recordatoria de lo que es Sodoma en Génesis 13, porque el hombre hace planes para quedarse en el centro de la ciudad hasta que el hombre mayor le dice que tome y se pueda refugiar. Ahí toma la hospitalidad de este hombre en Efraín, antes que los hombres de Benjamín vienen buscando conocer al hombre. Igual es que Génesis 19, el hombre y los levitas ofrecen sus mujeres en su lugar. Así que Jueces 19:24, aquí entonces vemos lo que dice. Dice aquí, mi hija virgen, la concubina de él, yo la sacaré ahora, humillarlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron huir, por lo que tomando aquel hombre su concubina lo sacó y entraron en ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Así que podemos ver cómo es que la falsa adoración
Y el rechazo de la ley de Dios nos lleva a este resultado horrible. Claramente vemos que la impiedad de Gibea y de este levita trabajaron juntos para llevar a cabo esta hija que era infiel a un final horrible. Y de esta forma vemos diferentes lugares o aspectos, de pecados sexuales que están como resultado y llevan a la muerte. Así que la historia no ha terminado. Después de que el levita descubrió que su concubina fue violada hasta la muerte, el versículo 29 nos dice, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Entonces en la Biblia no creo que haya una forma más grosera o fuerte, gráfica. Aún en su tiempo había una naturaleza paralela de lo que se está reconociendo. Mire el versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Note que el Espíritu Santo que inspira cada palabra de la Escritura incluye este evento horrible porque sabía de que generaciones más tarde, nuestra generación necesitaría saber que cuando una civilización está al punto de destrucción, producida por generaciones de pecados sexuales, que Dios puede y Dios está dispuesto a traer redención. Si el pueblo de Dios se humillasen y buscaran su rostro, hicieran todo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Y eso es lo que vemos en Ruth. Por ahora, vamos a ver entonces lo que pasa al cuerpo de lo que sigue próximamente. El levita, cuando manda el cuerpo de esta concubina a todas las tribus, creó una guerra civil, porque Israel ahora va a pelear, van a pelear. En la tribu de Benjamín, Jueces 20 nos dice la guerra de 3 días entre los hijos de Israel, mientras estaban matándose hasta que solamente quedaron 600 hombres de Benjamín. El tiempo no nos permite ver ese capítulo, pero sí debemos de ver lo que aparece en Jueces 21. Comenzando en el versículo 1, mira lo que lo dice. Dice, y los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Ellos hicieron un juramento. Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Considere el efecto de este juramento, lo que está afectando a Israel. No solamente los hijos de Israel han tomado la espada para poder vengar la muerte de esta concubina, pero estaban tan afectados con la maldad de Benjamín que ellos rechazan dar sus hijas. Significa entonces que el futuro de Benjamín, el futuro de las 12 tribus, el futuro de los planes de Israel totalmente estaban a punto de perderse. Y por esta razón, versículo 2 dice, y vino el pueblo a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, alzando su voz, hicieron gran llanto. Bueno, correctamente. Por primera vez desde Micaías y su madre, que hicieron adoración al Señor de una forma falsa, no tenían ningún tipo de arrepentimiento, solamente de misericordia. Versículo 4 también incluye, está hablando de que crearon un altar con sacrificios, y estos se hicieron sin sacerdotes, se hicieron sin el tabernáculo, y no hay ninguna mención de ninguna ofrenda de pecado. Entonces todavía mantiene una necesidad de arrepentimiento y alguien que pueda guiarlos en justicia. Así que todavía antes de ese entendimiento, versículo 25, vemos diferentes aspectos de compasión y creatividad humana de cómo los hijos de Israel tratan de ayudar o de salvar este problema de matrimonios. Y lo hacen de 2 formas. Número 1, quebrando su juramento, buscaron la única tribu que no les ayudó en la guerra. Ellos van y le dicen a Jabesh, a Jabez, y versículo 8 al 12 nos dice que van a esta tribu y matan a los hombres y a los niños para poder colectar 400 mujeres para dar a Benjamín. Bueno, eso no solamente eso. Lo próximo que hacen es que en la fiesta anual se le dice a las hijas de Benjamín y tomar mujeres para que hagan como esposas. Y eso no es algo que el ministerio de Founders está recomendando. Usted tampoco.
Lo que Jueces 21 nos está diciendo es que problemas que son causados por caos sexual que Dios solamente puede proveer. Y esto es lo que nos lleva al libro de Ruth. Todavía antes de ver a Ruth y el plan de Dios para salvación, debemos de decir algo de cómo es que Jueces 21 nos está dando alerta de diferentes soluciones para poder resolver este problema de tener un nivel bajo de niños naciendo. Hay hombres como Elon Musk que han tenido diferentes niños con diferentes esposas. Él es a favor de los niños, pero no de una forma bíblica. Hay diferentes matrimonios homosexuales que están usando mujeres para tener hijos. Y hay personas que están participando con tecnología, lo que llaman IVF, y están haciéndolo solamente a lo que sería al costo de diferentes bebés que son perdidos. Y hay soluciones malas para los problemas de la falta de niños en el día de hoy. Y debemos de afirmar con convicción que los medios para nosotros querer los hijos no justifica todas las formas para llevar esa conclusión. Dios, siendo el autor de la vida, debemos de mirar hacia Él para ver cómo es lo que Él espera, lo que Él protege, lo que Él provee. Así, mientras cada familia está tratando de ver cómo Dios provee su providencia. Al mismo tiempo, la persona que está buscando para ser casados, no todo acercamiento es igual. Bueno, definitivamente tomar a alguien no es correcto. Buscando a alguien que pueda eliminar a los intereses de tu novia. Buscar, obviamente, unión con alguien que no es cristiano o cristiana. Y también hablando con diferentes compañía que suena digital, de inteligencia artificial, y suena algo raro en ese tiempo, pero ahora que vemos el aspecto de las diferentes matrices artificiales, vamos a ver, van a ser puestas como soluciones que han sido causadas por el caos sexual de los últimos 100 años. Y cuando eso pasa, debemos de recordar Jueces y la forma que malas situaciones invitan malas soluciones. Y hoy hay diferentes y malas soluciones, así que necesitamos la alerta, debemos de ser sabios, de ver cómo Dios resolvió este problema en los días de los jueces. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la misma forma que como Él comienza el proyecto humano, comienza con un hombre y una mujer uniéndose juntos para poder crear en una familia, un hijo para ser fructíferos y multiplicarse. Cuando Israel necesitaba un rey, Dios llamó entonces a un joven en Belén para que pueda ser convertido de Moab. Y confiando en el Señor y conociendo la ley, guardando la ley, este hombre Boaz fue la persona que Dios usó para Ruth. De la misma forma, Ruth, tornándose de Moab, o de los dioses falsos de Moab, ella fue adoptada en la línea de pacto de bendición, aun casándose con el hijo de Rahab. Rahab en realidad era una convertida al Dios de Israel. Pero poniendo todo eso junto, ¿qué es lo que tenemos? Dios usando los medios del matrimonio y teniendo hijos para poder traer sus propósitos de redención. Todavía podemos ir un poco más. Si usted conoce la historia de Ruth, usted también puede ver cómo es que esta historia tan sencilla provee una motivación y aliento para aquellos que se quieren casar y tener hijos. Porque en ese libro que está puesto en el tiempo de los jueces, Ruth 1:1, hay 4 partes que debemos de observar. Esos 4 aspectos que debemos de repetir en el día de hoy para poder continuar haciendo la gran comisión para poder ser casados y multiplicados. Ruth capítulo 1, la historia comienza. Elimelech, el hijo de Belén, que se muda a Moab, y vemos cómo esto también es una decisión que no tiene sentido, una que lo llevaría a una destrucción mientras él iba a morir fuera de la tierra. Y todavía en el trabajo de redención de Dios, Ruth 1:1 termina con Noemí. Y ella regresa con con Ruth. Y entendemos que el nombre ya significa presente, pero entonces ella regresa diciendo, llámenme Mara, porque ella se sentía y reconoció de que la forma que fue lidiada su vida era algo amargo. Entendemos que su nombre es correcto. Y tiene contexto porque todas las personas que quieren ser casadas pero no han sido por una razón u otra,
esto es una experiencia amarga. Y también la razón tiene que ver con la falta de interés, con la falta de atención, con la falta de madurez, pero también puede ser más circunstancial. Porque en el día de hoy, usted y yo vivimos en el tiempo de los jueces, donde ayudantes y líderes no están fácilmente encontrados. Y entendido eso, hay que tener gran compasión para las personas solteras, porque sigo escuchando de cómo está el mundo de la soltería, los retos económicos que las parejas hombres tienen para poder crecer una familia. Así que todavía la palabra del Señor me llama, me motiva a demostrar cómo nosotros podemos encontrar una palabra por medio del libro de Ruth. Vamos a ver vemos los diferentes personajes, Noemí, Boaz y Ruth, y toda la comunidad que está en Belén. Vemos entonces, y vemos que en los jueces hay un levita de esa ciudad que trata de ser un sacerdote. Vemos la concubina que también fue infiel. Y en corto, para poder entender lo que hay que entender o ver es que el mercado para un buen esposo o esposa está como el día de hoy. Y más sin embargo, igual que hoy, no estaba totalmente vacío. Necesitaba la intervención escondida de Dios y un poco de creatividad. Eso es lo que vamos a ver en 4 lecciones de estas 4 personas. Vemos Noemí, la intervención romántica en Ruth 3, después de que Noemí aprendió de que Ruth estaba en la tierra de Boaz y estaba haciendo un plano para que ella pudiera ser reconocida por Boaz. Y aunque tengo preguntas sobre su plan, usted también debería tenerlas, porque incluía poniendo a Ruth en una posición muy comprometedora, mandándola de noche, bien vestida, perfumada, a un grupo de hombres que estaban después de que hubiera, obviamente, habían tomado y se acostaron. Eso era un buen plan, pero fue un plan. Y bajo la misericordia de Dios era un plan que le iba a honrar. Así que el punto que quiero hacer es que las madres y los padres, aquellos que están en la iglesia, deben de estar buscando planes, ayudando a otros para pensar cómo y a dónde deben de buscar a un esposo o una esposa. Por lo menos deberían estar orando por los hombres solteros y las jóvenes solteras para encontrar compañeros para casarse y multiplicarse. Mientras más usted ore y se interese en alcanzar a aquellos que no sean alcanzados, tome en el interés romántico de las familias de su iglesia y de su familia también. Como Noemí, usted también pueda crear o ser un poco creativo. Segundo, para todas las mujeres que quieren ser como Ruth, usted debe de ser como Ruth. Tal vez tiene que humillarse para poder recibir este tipo de intervención. Y yo sé de que el salir con personas que usted no conoce, conversaciones raras, y no todo ayuda es el mismo tipo de ayuda. Pero hermanas solteras, usted vive en el tiempo de los jueces y como usted sabe, obviamente hay un montón de hombres que no son buenos. Usted debe de estar dispuesta a recibir ayuda. Sí, esa ayuda tal vez a veces viene del Señor, el Creador, el que perfectamente junta a la persona, pero esa ayuda también puede venir de la iglesia, ayudas, amistades que te conocen y también que conocen a otra persona. Así que mira para Ruth y para romper el aspecto raro y confía en el Señor de lo que Él puede hacer. En tercero, para los hombres, mira hacia Boaz y sé una persona piadosa, justa. En un mundo que no habían hombres justos, Boaz resalta porque él era justo, piadoso, protegiendo la mujer que estaba en su propiedad. Y cuando se vería como si le iba a ser su esposa, él no corrió, él no se aceleró, no fue más allá de la ley. Sí, pacientemente obedeció la ley. Y su justicia fue vista dentro de su soltería. Y esto es ver que si las mujeres en Belén eran algo como la concubina de Levita, sería bueno entonces que la evitara, o cualquier mujer que fuera como ella. De la misma forma en el día de hoy, el hombre que no está en pecado porque no está tratando de conectarse en la cultura de ese tipo de relaciones. Hay hombres que son pasivos, inmaduros y no están listos para casarse, sino trabajan, pero así
pero si está en esa categoría, arrepiéntete, crece en tu vocación, busca hombres mayores que te discipulen para que te prepares para poder ser casable. Recuerda a Boaz, como encontró a Ruth, mientras él estaba trabajando para el Señor, cuando él la conoció. De una forma similar, los hombres jóvenes no van a buscar a mujeres al costo de tu vocación y tu llamado. Sirve al Señor en tu lugar de servicio. Crece en madurez. Ora para que Dios te dé una compañera y sigue trabajando dentro de lo que puedes ver. Verdaderamente, si los hombres y las mujeres son creados diferentes y hacen trabajos diferentes, la forma que ustedes buscan un cortejo no va a ser de la misma forma. Los hombres solteros sería el aspecto alto de que estés buscando mujeres solteras todo el tiempo y no te vayas a anclar en el Señor. Ánclate en el Señor, haz trabajo con excelencia, abre tus ojos, qué es lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. Esto me trae al último punto y tiene que ver con la comunidad de fe. Si Noemí sirve como un individuo que crea los intereses para Boaz y Ruth, entonces en Ruth 4 nos muestra cómo la comunidad toma responsabilidad de ayudar a Boaz y Ruth uniéndose. Y esto, recuerde, pasa en el tiempo de los jueces, pero en medio de este tiempo de confusión había una ley, había un estándar de justicia, había una forma correcta de casarse. Y cuando Boaz y Ruth se casaron y tuvieron Obed, eso trajo gozo a toda la comunidad y salvación al mundo. Porque como sabemos, la genealogía de Ruth 4 conecta a Boaz a David, que fue el juez justo, el tipo de rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo. Verdaderamente esta historia de Ruth tiene implicaciones cósmicas y por eso vemos de la misma forma todos los matrimonios en el día de hoy. Cada matrimonio dice algo de Cristo a la iglesia y cada hijo que se le da a esa familia tiene un alma eternal y no solamente necesita un tratado como quien dice para ir al cielo, ese niño necesita una familia y una iglesia y un lugar para llamar hogar, para crecer. Pero al mismo tiempo, en nuestro día, en el día de hoy, para que ese niño pueda nacer, necesita una comunidad de fe que haga un poquito, que los ayude para conectarse, para juntarse en una iglesia que va en contra de la edad y llama a sus hijos a rechazar el aspecto individual de expresarse sus propios ojos, pero casarse y tener hijos. Así que la iglesia que hace discípulos en el día de hoy puede crear una omisión grande en la gran comisión y eso va a hacerle daño a todo el mundo. Así que en las páginas de Jueces y Ruth tenemos otra forma y es una donde cada discípulo, no importando la edad o el estado de su vida, tiene una parte que tomar. Así que amigos, vamos a preocuparnos, conectar a las personas haciendo niños y procreando, asegurándonos de que no hayan omisiones en la gran comisión. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es suficiente para cada situación en nuestra vida. Te damos gracias porque podemos planamente a tu palabra para ver la luz que nos das en la oscuridad. Señor, oramos de que en vez de tornarnos de esa luz, podamos permitir que esa luz pueda brillar en nuestros corazones, probar nuestros corazones y para probar nuestros deseos y si nuestros deseos puedan ser conformados en tu propia voluntad. Señor, perdimos y oramos el reto de que los solteros quieren casarse hoy, pero no tienen una persona que es fiel a ti, darle a ellos un matrimonio. Da, Señor, recursos alrededor de hermanos y de hermanas que están buscando para iglesias que puedan ser lugares de seguridad, que hermanos y hermanas puedan crecer en medio de la dificultad, pueden buscar una vida que se mueve hacia ser fructífera y multiplicarse. Señor, que no seamos tan espirituales que perdamos lo bueno en la naturaleza, en lo que es el matrimonio, en tener hijos y oramos, Señor, de que nos permitas ser discípulos de todas las naciones, pero de las generaciones. Señor, que las iglesias que son representadas aquí puedan ser llenas de los sonidos de niños corriendo por los pasillos, creciendo en Cristo para ser discípulos de Cristo, haciendo todo lo que nos ha llamado a hacer. Ayúdanos a hacer esto en los próximos días porque lo pedimos en el Cristo Jesús. Amén.